En esta clase vamos a enfatizar sobre lo que es la política económica y sostenemos que la política económica es la que está integrada por el conjunto de acciones y medidas que asumen los gobiernos para influir en la marcha de una economía. Habíamos sostenido que la política económica es la acción del gobierno para intervenir en la economía, porque toda economía, diríamos, mal o bien, está funcionando, pero precisamente el gobierno interviene para expresar su decisión de corregirla, de reorientarla o para de mantener los niveles movimiento que está teniendo la economía en ese momento. Asimismo, pues expresamos los principales objetivos de la política económica, entre los que constan el crecimiento económico, el pleno empleo, la estabilidad de precios, la distribución de la renta y la riqueza y el equilibrio de la balanza de pagos. El crecimiento económico es uno de los principales objetivos de la política económica, porque es a través de este indicador que se puede decir que la economía se está fortaleciendo, que se están haciendo las inversiones adecuadas y pertinentes dentro del territorio nacional para fortalecer las actividades económicas en sus diferentes ámbitos, y decimos que el crecimiento económico se expresa en una medida fundamental como lo es el PIB, el Producto Interno Bruto, que a su vez engloba al consumo, a la inversión, el gasto y el sector externo de la economía. Cuando una economía tiene una tasa de crecimiento en el orden del 5, el 6%, y este crecimiento es sostenido, al pasar un tiempo, esa economía emprenderá un sendero de progreso, un sendero de desarrollo económico. Otro de los objetivos de la política económica lo constituye el pleno empleo, la búsqueda del empleo, donde no haya una mano de obra ociosa, sino más bien que haya oportunidades de empleo para la población. Porque cuando los agentes económicos, cuando los trabajadores tienen empleo, estos reciben ingresos y estos ingresos les permiten a su vez tener un nivel de consumo, y cuando los individuos tienen niveles de consumo, esto conlleva a que las empresas se vean precisadas a producir en mayores cantidades, y para esto requerirán lógicamente de la contratación de empleos, de generar nuevas plazas de trabajo. Y también cuando los individuos tienen empleo y obtienen ingresos, están también en capacidad de ahorrar una parte de esos ingresos que obtienen. Y con esos ahorros, la economía también está en capacidad de generar nuevas inversiones que le permitirán continuar por esa senda de crecimiento. Entonces, ahí vamos viendo que la política económica es como el influjo, es como el canal que permite que la economía entre en ese círculo virtuoso, es decir, que donde hay empleo, hay crecimiento, donde hay crecimiento, hay posibilidades de inversiones, hay posibilidades de consumo, entonces mejora la economía en su conjunto. Y dentro de los objetivos de la política económica también está la estabilidad de precio como uno de los aspectos fundamentales. Ya Keynes sostenía en su obra La teoría general del empleo, el interés y el dinero, de que los dos grandes problemas o los problemas fundamentales que debe resolver una economía son el desempleo y la inflación. En este sentido, la estabilidad de precios es fundamental en una economía, porque esto garantiza tanto a los empresarios cuanto a los consumidores, le garantiza una visión clara por dónde va a transitar la economía. Entonces, esto evitará sobresaltos tanto para inversionistas
cuanto la incertidumbre que se pueda generar en los consumidores, porque notará que sus ingresos sí le permitirán, por ejemplo, tener acceso, por ejemplo, a salud, a educación, a medicina, que son necesidades básicas de la población. Otro de los objetivos de la política económica se inscribe en lo que es la distribución de la renta y la distribución de la riqueza. Esto quiere decir que los ingresos que obtiene el país a través de su política económica deben ser orientados o distribuidos a atender las necesidades de educación, de salud, de vivienda, de seguridad, necesidades sustanciales que tiene la población. Y que asimismo, como la distribución es importante, lo es también muy importante la distribución de la renta y de la riqueza. Aquí también hay que notar una diferencia entre lo que es renta y lo que es riqueza. Por ejemplo, la renta es la que se obtiene en un periodo determinado. Y pondríamos como ejemplo los ingresos petroleros. En un año tal, el gobierno obtuvo por venta de petróleo una cantidad X de recursos. En otro año obtuvo otra cantidad de recursos. Entonces, eso lo constituye la renta. En cambio, que la riqueza es la acumulación de ingresos, de parte de esa renta. Si un país va acumulando parte de esa renta en ahorros, por ejemplo, eso se va a constituir, lógicamente, en parte de su riqueza. Y otro de los objetivos fundamentales de la política económica lo constituye el equilibrio de la balanza de pagos. Esto quiere decir que tanto las exportaciones como las importaciones que realiza el país deben estar equilibradas, pero en muchas ocasiones ocurre que un país, y que ha sido la práctica tradicional, por ejemplo en nuestro país, el Ecuador, de que las importaciones han superado a las exportaciones. Entonces, eso conlleva de que más cuando somos una economía dolarizada, el país tiene que destinar recursos que obtiene por otras vías, endeudamiento, por ejemplo, la venta de petróleo, tiene que destinarla a cubrir ese desfase que se genere en ese desequilibrio de las importaciones y de las exportaciones. Entonces, como vemos, aquí tenemos dentro de los objetivos de la política económica los más importantes, como decimos, el crecimiento económico, el pleno empleo, la estabilidad de precios, la distribución de la renta y la riqueza y el equilibrio de la balanza de pagos. Es también importante destacar que para el logro de esos objetivos, la política económica cuenta con 3 elementos importantes. Estos elementos son el gobierno, que es la entidad que tiene la supremacía, que tiene la rectoría para la aplicación de las medidas de carácter económico que se adoptan en un país. Es el gobierno, no lo es ningún grupo empresarial, sector económico, por más fuerte que lo sea, sino que la política económica es una actividad privativa del gobierno y que para hacerlo el gobierno dispone de varios instrumentos de política económica, que estos instrumentos son los medios de actuación. Y dentro de estos medios, diríamos, de actuación, están la política monetaria, la política fiscal, la política crediticia, la política cambiaria y cualquier otra que sea necesaria para lograr los objetivos que en el marco de la política económica se establece el gobierno. Y estos objetivos, indudablemente que se van a constituir en los fines que persigue un gobierno. Y que estos fines, estos objetivos, que con las diversas herramientas que tiene el gobierno propiamente puede actuar teniendo en cuenta también el sistema económico imperante en el país.
Y nosotros conocemos que el sistema económico es un conjunto de principios, instituciones y normas que traducen el carácter de la organización económica de una determinada sociedad. Nosotros, los dos sistemas más conocidos son el capitalismo y el socialismo. Claro está que dentro del capitalismo hay varias vertientes, como por ejemplo la economía de libre mercado, la economía aperturista, es decir, hay algunas vertientes que se inscriben dentro del capitalismo. En cambio que en el socialismo nosotros también vemos de que hay varias vertientes como la economía social y solidaria, el socialismo del siglo XXI. Entonces, dentro de esos sistemas económicos es que se adecúan las políticas económicas que los gobiernos, de acuerdo a sus orientaciones, pretenden llevar a cabo para dirigir los destinos económicos de un país. Y como decimos, el gobierno también en el marco de su política económica y tomando en cuenta los escenarios económicos, políticos y sociales, aplica varios enfoques de política económica y que estos enfoques que se inscriben dentro de estas estrategias están el aperturismo y el libre cambio. Hay gobiernos que también son partidarios del proteccionismo de ciertas actividades económicas y que también como estrategia muchas veces se asume el desarrollo del mercado interno, donde se le da prioridad al consumo de los productos que se generan al interior del país en el afán de propiciar la generación de mano de obra interna y que no se invierta en importaciones donde los beneficiarios de la mano de obra son los países de origen en los que se fabrican esos productos. Estos son aspectos importantes a tener en cuenta porque siempre hay que precautelar los intereses del país. En este aspecto, podríamos decir que los fines de la política económica o los fines que tiene un gobierno son los objetivos centrales o estratégicos que comprometen a la totalidad de la política económica y se refiere generalmente a los grandes anhelos y desafíos económicos y productivos. Por ejemplo, los fines del gobierno pueden ser disminuir la tasa de desempleo, el control de la inflación, el aumento de la inversión, el crecimiento del PIB, la disminución del endeudamiento, entre otros, constituyen los fines que persigue un gobierno en el marco de su política económica. Asimismo, los objetivos se refieren a ciertos problemas fundamentales de la política económica, es decir, que la política económica como herramienta persigue unos objetivos cuya solución nos acerca al cumplimiento de los fines. Por ejemplo, la estabilidad de los precios. Eso tiene que ver con el control de la inflación en una economía. La redistribución de los ingresos. Eso tiene que ver con una adecuada distribución y redistribución de la renta dentro de la economía. Y el crecimiento económico, que como ya lo habíamos manifestado, es uno de los principales objetivos. Y para que haya crecimiento económico en un país, tiene que haber inversiones, tiene que haber pleno empleo, tiene que haber aplicación tecnológica, innovaciones, es decir, tiene que propenderse a mejorar la productividad tanto en la mano de obra cuanto en la utilización de los recursos. Y la medición de este tipo de objetivos resulta de una combinación de procedimientos cualitativos y cuantitativos. Entonces, la política económica da esos espacios para combinar incluso herramientas, para combinar los medios de los que se dispone para propiciar los cambios que demanda la economía para el logro de esos objetivos, como el crecimiento económico, la estabilidad de precios,
la reducción de la inflación, el incremento de la inversión, en fin. Es decir, el gobierno puede realizar la combinación de varias herramientas, de varios instrumentos para el logro de sus objetivos. En lo que tiene que ver con la meta que persigue el gobierno a través de la política económica, hace referencia a determinados aspectos de los problemas fundamentales y tratan de lograr cuestiones muy definidas que generalmente pueden especificarse cuantitativamente, tales como el crecimiento del PIB. Por ejemplo, una meta del gobierno muchas veces la consiste el crecimiento del PIB, porque para que el PIB crezca, quiere decir que en la economía tiene que haber inversiones, tiene que haber consumo, tiene que haber gasto del gobierno y tiene que haber una supremacía del sector, en el sector externo, es decir, que las exportaciones sean mayores a las importaciones. Estas son las principales metas que se plantea un gobierno en el marco de su política económica y que la política económica, como ya lo dijimos, es una función privativa del gobierno. El gobierno es quien tiene la rectoría en las decisiones de la política económica. Lógico está que de acuerdo a la Constitución tiene que cumplir con algunos prerequisitos, como por ejemplo el enviarlos a la Asamblea Nacional, donde la Asamblea Nacional los discute, lo analiza, lo revisa y luego se lo reenvía al gobierno para que el presidente ponga el aprobado o las observaciones que considere pertinentes, porque al fin de cuentas quien termina tomando las decisiones de política económica es el gobierno nacional. Entonces, estos son un poco los elementos primarios a los que hace la referencia la política económica. Muchas gracias por hoy día.